Hola, hola. Oye, pues bienvenido a otro video del canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los niveles de organización de los seres vivos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que pasamos de partículas tan pequeñas como los átomos a ecosistemas gigantes y llenos de vida? Pues hoy vamos a explorar los niveles de organización ecológica de los seres vivos. A grandes rasgos, los sistemas de organización los podemos dividir en tres categorías. Los sistemas de organización química, donde tenemos a las partículas subatómicas, a los átomos, a las moléculas y a los organelos. Después tenemos a los sistemas de organización biológica, donde está la célula, los tejidos, los órganos, los sistemas de órganos y organismos completos. Y por último tenemos a los sistemas de organización ecológica, donde vamos a tener a las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y los biomas. Así que ahora sí, comencemos por lo más pequeñito. Todo empieza con lo más pequeñito que conocemos hasta el día de hoy, que son las partículas subatómicas. En esta categoría vamos a tener a los electrones, a los protones, fermiones, gluones, todas esas cosas. Después vamos a tener al átomo, que de hecho la palabra átomo significa indivisible o que no se puede cortar. Y el átomo es la unidad estructural más pequeña de los elementos químicos. Todos los seres vivos están compuestos por materia y la materia está hecha de elementos químicos. Y ahora quiero mencionarte los elementos químicos necesarios para que haya vida, que es el acrónimo CHONPS, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pasando al nivel molecular, cuando tenemos dos o más átomos juntitos, pues vamos a tener moléculas. Y estas moléculas pueden ser átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. Por ejemplo, la sal es una molécula que está compuesta de sodio y de cloro. Pasando al nivel molecular, ahora vamos al nivel subcelular. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿de qué están formadas las células? Que si no has visto el video pasado, pues corre a verlo porque ahí te platico sobre la célula y todo lo relacionado a ella. Pero bueno, hablando del nivel subcelular, vamos a tener algo que se llaman macromoléculas, que muy sencillo, digamos que es como los tipos de moléculas que vamos a tener, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas que se van a ensamblar para formar lo que conocemos como organelos. Ahora sí, pasando al nivel celular, pues tenemos a seres vivos que van a estar compuestos de una célula o de dos o más células. Así que quiero recordarte que todos los seres vivos están formados por células y pues que la teoría celular nos va a decir tres cosas principalmente. Primero, que todos los seres vivos están formados por una o más células. Segundo, que las células son la unidad estructural de los seres vivos y que las células se originan por la división de una célula ya preexistente. Ahora ya que tenemos a las células, imagínate cuando las células se juntan y son amiguis, pues vamos a pasar al nivel tisular, o sea, los tejidos. Los tejidos se van a caracterizar porque son células que tienen la misma tarea o la misma función. Por ejemplo, no es lo mismo el tejido del corazón que el tejido del intestino o el tejido de la piel. Entonces lo que van a hacer estos tejidos es que son como equipos y todos se van a comunicar entre sí y van a tener pues la misma tarea. Y ahora imagínate que vamos a juntar a muchos tejidos y vamos a tener lo que conocemos como órganos. Los órganos, como están hechos de tejidos, pues tienen una función en particular. Por ejemplo, el cerebro se encarga de coordinar todas las tareas que hace nuestro cuerpo. La piel, por ejemplo, que es el órgano más grande que tenemos de hecho, se encarga de ser la barrera protectora con el exterior, ¿no? Con el ambiente. Y ahora juntemos a los órganos y si tenemos un conjunto de órganos, pues vamos a tener un sistema. Por ejemplo, en los seres humanos vamos a tener el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema nervioso. Tenemos muchos tipos de sistemas y todos estos pues nos van a ayudar a cumplir una función en especial que nos mantiene con vida. Así que cuando tenemos un conjunto de sistemas, vamos a tener a un organismo completo. Así que cuando hablamos de organismo completo, imagínate desde una bacteria hasta un jaguar en una selva. Y hablando de seres vivos y organismos completos, quiero hablarte de las características que tienen los seres vivos, o sea, cómo sabemos que algo está vivo. Quiero mencionarte muy brevemente las 7 como cosas en particular que tienen los seres vivos. Y empecemos con la homeostasis. Por ejemplo, nuestro cuerpo mantiene una homeostasis con la temperatura del exterior y con la temperatura que tenemos dentro de nosotros. Así que cuando sudamos es una manera de mantener nuestra homeostasis o equilibrio con la temperatura. El metabolismo va a ser el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de nosotros y vamos a tener de dos tipos, el anabolismo y el catabolismo. El catabolismo va a permitir la degradación y el anabolismo va a permitir la formación de moléculas que hacen posible que estemos vivos. Por ejemplo, hablando de las plantas, ellas tienen un metabolismo autótrofo, que significa que ellas producen su propio alimento a través de la luz del sol. Y nosotros, los animales, tenemos un metabolismo heterótrofo, lo que significa que tenemos que comernos otros seres vivos para poder tener alimento. La siguiente característica es la irritabilidad y no estoy hablando de cuando no has comido y andas
enojado. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de responder a estímulos externos. Por ejemplo, si tú vas y golpeas una silla, pues la silla no te va a decir nada, pero si vas y le pegas a otra persona, muy probablemente sí te va a decir algo. La siguiente es la reproducción, que es la capacidad de generar nuevos organismos. La siguiente es la adaptabilidad, que esto me parece muy increíble y hay casos de adaptación increíbles. Pero bueno, la adaptabilidad consiste en esta capacidad que tienen los seres vivos de modificar acciones e incluso su metabolismo o fisiología para poder adaptarse al entorno en el que se encuentran y ser más eficientes. No sé si has escuchado la famosísima frase de adaptarse o morir o la supervivencia del más apto. Bueno, a esto se refiere. La siguiente es el crecimiento, que pues es la capacidad de los seres vivos de crecer, de tener mayor tamaño, que algunos, como en mi caso, no crecimos tanto, no tomamos danonino, pero bueno. La siguiente característica es el movimiento. Y aquí quiero puntualizar en que no es lo mismo movimiento que desplazamiento. Desplazamiento es exclusivamente cuando tú vas de un lugar a otro. Pero el movimiento, por ejemplo, las plantas no se desplazan, pero sí se mueven. Por ejemplo, las plantas van a presentar algo que se llaman tropismos, que son tipos de movimientos. O sea, las plantas no tienen patitas para andarse moviendo, pero sí se van a mover dependiendo de las características exteriores. Por ejemplo, los girasoles tienen un movimiento, un tipo de tropismo que se llama heliotropismo, que significa que ellas voltean a ver al sol. Pero bueno, en el caso de los animales, pues nosotros sí nos desplazamos. Ahora pasemos al siguiente nivel de organización de los seres vivos, que es la población. La población es un conjunto de organismos de la misma especie que van a estar en un lugar o espacio determinado. Y aquí quiero mencionarte las características que tiene una población, que es la densidad, la distribución de los organismos, la natalidad, la mortalidad, la migración y el crecimiento poblacional. Y ahora, si yo junto muchas poblaciones de diferentes especies, voy a tener lo que se llaman comunidades. Las comunidades son un conjunto de poblaciones que van a estar en el mismo hábitat al mismo tiempo y espacio. Y al estar al mismo tiempo en el mismo espacio, van a tener relaciones entre sí. Las relaciones que van a tener estas poblaciones pueden ser positivas, negativas o neutras. Y la ciencia que va a estudiar a este tipo de relaciones se llama ecología, que si me preguntas a mí es de las ramas de la biología más interesantes porque literal es el todo. Porque ahí vas a ver todo, literal todo lo que afecta a los seres vivos, todas las especies, todos los factores abióticos. O sea, la ecología a mí me parece increíble y se me hace muy interesante. Pero bueno, sí, la ecología va a estudiar las relaciones que tienen los seres vivos con su entorno. Entonces la ecología no solo es reciclar y reutilizar y así. Se dice que es ecología este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de relacionarnos pues con el medio ambiente. Pero la ecología pues va a estudiar cosas más complejas como estas interacciones de las que te hablé. Un ejemplo de interacciones ecológicas es por ejemplo la depredación, que esto es positivo para un organismo y negativo para el otro, ¿verdad? Para el que se comen. Otro ejemplo va a ser el parasitismo. El parasitismo es cuando una especie va pues a parasitar a otra y le va a quitar pues sus recursos sin darle nada a cambio. Y el siguiente nivel, y que aquí ya casi acabamos, vamos a pasar al ecosistema. Un ecosistema se dice que va a estar compuesto de factores bióticos y abióticos. Y muy sencillo, los factores bióticos son todos aquellos factores que están vivos, o sea, las especies. Y los factores abióticos son aquellos factores que no están vivos, pero que afectan pues a un espacio determinado. Ejemplos de factores abióticos es el pH, la humedad, la temperatura. Y bueno, aquí donde entra la palabra hábitat, o sea, el hábitat, ¿qué es o qué? El hábitat es el ambiente que rodea a los organismos y que está constituido por otros seres vivos que van a compartir el mismo espacio y recursos. Por ejemplo, el coyote y la zorrita gris tienen el mismo tipo de hábitat, por lo que comparten recursos y tienen, digamos que actividades como muy similares. Y de hecho, las relaciones ecológicas que se estudian, por ejemplo, entre cánidos, como el coyote y la zorrita gris, es que va a haber una depredación, una supuesta depredación por parte del coyote a la zorrita. Y también se va a presentar lo que se llama competencia. ¿Por qué? Pues porque al tener el mismo hábitat, un hábitat muy parecido, al compartir el mismo espacio, pues van a competir por los mismos recursos, ¿verdad? Estos recursos pueden ser tanto espacio como presas. Ahora quiero mencionarte un concepto que es súper importante, que es el rol ecológico. El rol ecológico va a ser la tarea o función que tiene una especie en el ecosistema en el que se encuentra. Es muy importante este rol porque así es como se mantiene el equilibrio en los ecosistemas. Por eso es muy grave ahora que estamos perdiendo muchas especies en todo el mundo, porque pues esas especies ya no van a estar cumpliendo su rol ecológico y digamos que no tenemos otras especies que lo suplan. Por eso es importante que todas las especies estén donde deben de estar y cumpliendo lo que deben de cumplir. Pero bueno, por fin llegamos al nivel más alto, que son los biomas. Que el bioma va a incluir a todas las partes de la corteza terrestre, así como el mar. Estas zonas del planeta van a compartir el clima, la flora, la fauna y la funga. Y como biomas tenemos al tundra, al bosque, la pradera, desierto, taiga, matorral, pastizal y sabana.
Por ejemplo, México es de los países más biodiversos y más ricos del mundo porque tenemos demasiados biomas. De hecho, somos de los países que más biomas tiene. En México, además del bioma marino, vamos a tener bosques templados, selvas, pastizales, matorrales, sábana y tundra. Así que imagínate, para que un solo país tenga tantos tipos de bioma, pues es complicado. Pero México, por la posición geográfica que tiene, que está entre la región neártica y neotrópica, pues México es un país mega diverso, ¿qué te digo? Así que desde lo más pequeño hasta lo más grande, la vida está conectada y está, digamos que dividida en estos niveles. Así que cada ser vivo, sin importar su tamaño, forma parte de esta red tan compleja. Y esto fue todo sobre los niveles de organización de los seres vivos. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te hayas entretenido un poquito. Pues nada, yo te estoy viendo acá en el canal. Dime si hay algún tema al que quisieras que hablara, yo te leo en los comentarios. Y oigan, no les voy a mentir, me sentí bien rara en el video de que, usando el micrófono aquí, pero me di cuenta que si me lo ponía aquí abajo, como que no se escuchaba tan chido. Y pues no quise sacrificar el audio. Pero bueno, detalles mínimos. Y pues nada, te quiero mucho, te mando un abrazo, cuídate mucho. Y nos vemos en un próximo video hablando de más ciencia. Bye. Quiero hacer una mención honorífica a mi asistente. Sin él nada de esto hubiera sido posible. Gracias, Mendel, te amo.